Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conversando entre Amigos. Es esta conversación que realizamos toda la semana entre profesionales y simpatizantes de la UDI de la región de Valparaíso, que cada vez les vamos a contar ha ido ganando más adeptos. También les voy a contar que no es tan fácil, el comité editorial tiene que seleccionar los temas. Y hoy día vamos a hacer una pequeña modificación, ya que son tantos los temas que cada uno va a tener como una bandera, ¿sí? ¿Ah? Y vamos a partir primero saludando desde luego a nuestros panelistas, Carlos Martán, Francisco Bartolucci. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ustedes forman parte del elenco estable, como decía una amiga mía, de conversando entre amigos de profesionales y simpatizantes de la UDI de Valparaíso. Vamos a darte la palabra a ti primero, Carlos. Desde luego que hace tiempo que no podías estar con nosotros, así que por lo menos te merece esa preferencia y que nos cuentes un tema bien interesante y bien novedoso que quiero que tú mismo lo presentes porque tiene que ver con estudios de la Cámara de la Construcción y una universidad. Cuéntanos de qué se trata, Carlos. Sí, correcto. Bueno, quiero saludar a las, todos las personas que nos siguen, como bien dices tú, Macarena, a ti, Macarena, y a Francisco. Efectivamente, hacía ya algún tiempo que no estaba conversando entre amigos, echando de menos, bueno, pero muy bien representado también Patricio acá, así que no hay ningún problema, yo sé que conversaba muy bien. Oye, mira, si lo que pasa que aquí, yo creo que siempre es bueno conversar. Aquí hay un estudio que hizo la Cámara Chilena de la Construcción, con el Colegio de Ingenieros y una institución que se llama el de Políticas de Infraestructura, que habla sobre algo que conocemos, que Chile, al igual que muchos países, es un país que está altamente vulnerable a los desastres naturales. Y estos desastres naturales, muchos son causados por un cambio climático. Cambio climático que es cierto, que es efectivo. No vamos a discutir en este momento porque no tenemos tiempo para eso. ¿Cuál es la causa o cuáles serían las causas de estos cambios climáticos? Si obedecen a temas propios de la evolución de la Tierra o hay un impacto importante en el hombre, de la persona, que yo creo que hay de ambos dos, pero que efectivamente estos cambios es cosa de verlo. O sea, Chile nunca tenía, ¿no es cierto?, ni siquiera trombas marinas, era muy a lo lejos. Hoy día tuvimos un tornado aquí en Puerto Vara, entonces claramente hay cambios. Bueno, y se ha determinado que Chile cumple, es altamente vulnerable porque no solamente por la experiencia, nuestros terremotos, de todos estos fenómenos, de los incendios forestales, más allá que algunos sean, claro, porque son provocados muchas veces por acción o por omisión, pero que te genera porque por bosque. Entonces, Chile cumple 7 de los 9 criterios para que sean vulnerables en esta materia. Entonces, al ser altamente vulnerable, pues, tenemos zonas bajas costeras, tenemos zonas áridas y semiáridas, tenemos bosques, tenemos ecosistemas de montaña por los aluviones, tenemos también problemas de contaminación atmosférica y lumínica, sobre todo las ciudades, las grandes urbes, y así 7 causales que hacen que nosotros seamos altamente vulnerables. Bueno, somos un país sísmico de mucho tiempo. Hay que pensar de que eh, el terremoto más grande de la historia registrado sucede en Chile, en Valdivia en 1960, cuando ninguno de los tres había nacido, así que eso lo sabemos por historia, ¿no es cierto? Lo Entonces, sabemos perfectamente, no es necesario que lo lo, Lo leí lo en un leímos, libro, lo lo leí en leímos un en un libro. libro. Claro. Entonces este terremoto 60 que marcó 9,5, si mi memoria no me falla, eh, generó, ¿no es cierto?, un cambio de eje y es el más. Y tenemos el quinto, que es el del 27F, el quinto. O sea, tenemos medalla de oro y medalla de cobre, y el segundo y tercero y cuarto de los japoneses. Bueno, y todo lo otro. Esa situación hace que este estudio de la Cámara Chilena de la Construcción establezca que tiene que haber lo que ellos llaman, que voy a explicar brevemente, una construcción resiliente. Igual que cuando se habla de resiliencia en lo humano, tiene que haber. Porque esto, primero que todo, genera obviamente un peligro y un problema para la vida y la seguridad de todos nosotros. Cosa de ver el tema del tsunami, de los mega incendios. Y si bien es cierto, Chile en lo que es en la parte sísmica sí
tenemos una construcción bastante importante. En los otros aspectos no ha sido así. Y, entonces, lo primero es la vida humana. Y segundo, un impacto económico tremendo. ¿Ya? Más importante es la vida humana. Pero se calcula que, por ejemplo, el 27F significó un punto porcentual del PIB, o sea, algo así, 3.000 y tantos millones de dólares, o un daño así, 4.000 y tantos, 4.100, 1,5 del PIB, 4.100 millones de dólares. Es una salvajada de plata que se podría, además de la vida, que es lo más importante, insisto, la seguridad, se podría tener. Y lo que pasa, además, para entrar en tema y para que usted igual hagan sus comentarios en este sentido, o sea, eh, fuera de este impacto económico, lo que implica es que hoy día en Chile, otro elemento importante, hay recursos para reconstruir. ¿Ya? O sea, si mal no recuerdo, el 8% del presupuesto del país es para distintos tipos de reconstrucción. Pero el presupuesto para prevenir o para hacer cosas así casi no, no es lo mismo. Y como siempre es un país que va a reparar, pero no. Entonces, ¿y en qué consiste la construcción resiliente? Bueno, en hacer cosas que sean adecuadas, que puedan resistir por los materiales, por lo que significa, por los temas de digital y un montón de otras cosas más, de información, adaptable se llama, y que puedan repararse rápidamente. Entonces, lo que plantea la Cámara Chilena de la Construcción, y aquí quiero terminar esta idea, y con este estudio, es que somos un país altamente vulnerable y hay que invertir en infraestructura pública y privada resiliente, que hay tecnología para eso, que esa tecnología, esa de construcción resiliente habla evidentemente de usar todos los elementos de la modernidad, de materiales y otras cosas para poder desarrollar y reducir los riesgos de muerte, de seguridad y eso. Entonces, yo creo que es importante, porque muchas veces hablamos de política, que está bien, hablamos de otros temas que son fundamentales, como los valóricos. La gente quizás no está en las políticas públicas, y nosotros como red lo podemos recoger, como hemos hablado, sobre todo en las comisiones que estamos a trabajar ahora. Y yo creo que es un tema importante, la gran política, o sea, esa política con mayúscula que tenemos que preocuparnos y que tenemos que también las personas. Y sobre todo en esta región, que es una región que tiene mar, que puede tener tsunami, que puede tener eso, que tiene incendio y tiene terremoto. Es un poco lo que yo quería plantear, y obviamente en estos minutos igual que ustedes puedan, qué les parece, y hacer los comentarios que correspondan al caso. Muy interesante. Pancho tiene la palabra sobre este tema. Sobre este tema. No, no cabe duda que somos un país vulnerable. Lo estamos viendo todos los veranos y todos los inviernos, ¿no? Y las ciudades también son vulnerables, ¿no? Hemos visto lo que pasa en cada una de ellas. Y yo no conozco el estudio, lo leí en el diario, la información que señala Carlos, pero entiendo que está muy bien hecho, muy bien fundado. Carlos lo ha trabajado, lo ha visto bien. Y bueno, es una alerta, ¿no? Eso es, Carlos, es una alerta para que las autoridades del país tomen los resguardos necesarios para crear la infraestructura que nos defienda de, ¿cómo se llama?, de estas situaciones, ¿no? Una vez más, seguramente el tema serán los recursos, pero hay que ir avanzando un poco cada año, ¿no? En la ley de presupuesto habrá que ir poniendo los recursos que son, asignando, quiero decir, los recursos que son necesarios para mejorar en las ciudades, para los tranques que haya que hacer. Yo fui alcalde de Valparaíso, conozco bien la materia de la ciudad, ¿no? En Valparaíso teníamos que hacer un trabajo de mantener la infraestructura que defendía a la ciudad en los temporales y en las lluvias, porque si esa infraestructura no estaba adecuada, concretamente limpia, ¿no? Limpio los tranques arriba en los cerros, ¿no? Limpio los cauces abajo en la ciudad, limpia las alcantarillas, ¿no? Era el sistema. Primero los cauces defendían la ciudad allá arriba, ¿no? Dejando que el agua pasaba y la arena se iba estancando. Cuando los tranques, decían los viejos municipales, se colmataba, alcalde, está colmatado el cauce el tranque San Francisco. No me diga, ¿y eso qué significa? Que esté colmatado, alcalde, significa que está con arena hasta arriba. Así que no, ahora va a pasar el agua con la tierra, ¿no? Porque ya el cauce se colmató. Ah, yo aprendí ahí, se colmató el cauce. ¿Qué hay que hacer? Hay que limpiar el tranque, perdón, el tranque, hay que limpiar el tranque, alcalde. Ya, entonces vamos contratando. Y lo primero que había que hacer en la operación invierno, que se hacía en verano, era limpiar todos los tranques de la ciudad.
¿no? Desde la Avenida Argentina hasta, qué sé yo, la Plaza Aduana, todo Valparaíso, sus tranques, que son la primera defensa arriba en los cerros, limpiecito. Y venían las lluvias fuertes y se empezaron a llenar de arena, pero resistieron, ya, pasamos el invierno y no se colmataron los cauces, alcalde, ya, muy bien. Pero además había otra que era que después que el agua que pasaba por arriba de los tranques se iba por el cauce, ¿verdad? Para llegar al mar. Y si los cauces también, y cuando yo asumí la ciudad estaba inundada completa. Y yo visité después el cauce de la Avenida Argentina y estaba entero lleno de tierra. No lo habían limpiado hace muchos años, ¿no? Ya, vamos limpiando los cauces también. Y por último, limpiando las alcantarillas para que la ciudad no, lo que le llamábamos nosotros, no se inundara por arriba. O sea, no por abajo, sino que por arriba porque las alcantarillas estaban tapadas. Bueno, perdón, pero me fui por una anécdota No, propia de buenísima, alcalde de Pancho, Valparaíso. Pero claro, claro. las municipalidades tienen mucho que hacer para que no se inunden sus ciudades, ¿correcto? ¿No? Ya ganamos mucho con que las ciudades no se inunden. Pero Carlos nos plantea el tema desde más arriba, ¿verdad? O sea, desde una planificación urbanística suficiente, porque, bueno, ese era el tema de la inundación de las ciudades, el que yo contaba, pero usted tiene el de los incendios, como decía Carlos, ¿no? ¿Para Claro, qué decir si ahora van a empezar a venir tornados por nuestro claro. territorio que no conocíamos? ¿Eh? Y le vamos a tener que poner cómo se llama nombre a los tornados. Usted tendrá el tornado Boris, por ejemplo. Usted que dejó el espanto, que No, dejó estaríamos llenos de tornados, Pancho, no, no, no. estaríamos llenos de tornados, claro que sí. Bueno, risas Oye, aparte, Pancho, si me da, ese es te voy a, el tema que nos pone Carlos. Perdón, Macarena. sí, no, no, solamente como ya hemos avanzado harto en el tiempo, quiero decir que me parece muy interesante el, el problema que plantea Carlos y la forma en que tú lo aterrizas en una experiencia práctica que muestra Mm, porque además tú fuiste alcalde de una ciudad como Valparaíso, que así como Viña, son ciudades absolutamente vulnerables. Pero yo claro. quisiera hacer una reflexión, llevándolo más arriba, como dices tú, Pancho, porque el año pasado, a propósito de los incendios de Viña del Mar, que fueron dramáticos, yo tuve la oportunidad, como muchas personas, de acercarme a ese tema y conversar con especialistas. Eh, Chile tiene una situación bastante particular. Chile, efectivamente, como lo describía muy bien Carlos, es el país que tiene más terremotos, digamos, más incidentes con mayor frecuencia y más graves. Sin embargo, Chile, y hay razones para ello, pero no es el caso de discutirlas acá, ha logrado, a partir de ese problema, mejorar toda su técnica de construcción. ¿M? Y si ustedes ven, cuando hay un terremoto o un sismo en otro país, que es mucho más de menor graduación que la que estamos acostumbrados en Chile, se caen los edificios, se mueren cientos de Sí. personas, es un drama. En Chile hemos superado esa etapa, pero hay otra etapa que es la que yo creo que Carlos como que aborda, que yo la escuché de varios especialistas, que hay una especialidad que en Chile no es muy reconocida que se llama la emergencia. ¿M? Y que tiene que ver justamente con el cambio climático, lo que tú decías, Pancho, como los incendios, los tsunamis, que yo antes ni sabía que existían los tsunamis, los tornados, las trombas marinas, en fin, todas esas cosas que pasan hoy día y que son increíbles. Y ahí es donde hay que, lo voy a decir de una manera de sentido común, hincar el diente, porque Sí. nosotros no hemos sido capaces, mira, acuérdense de lo que pasó en Viña del Mar. No hemos sido capaces ni siquiera de generar un número único de emergencia. Eh, Mira, eh, hay, como dicen los especialistas que Carlos muy bien cita, hay tecnología. De hecho, fíjense que lo que sucedió en Viña del Mar, hubo una zona que se salvó
porque habían sido tomados como ellos mismos se habían organizado y se habían preparado y pudieron resistir el incendio. Entonces, acá nosotros tenemos un problema porque no hay un número único de emergencia, no hay una autoridad a quien, entonces la gente no sabe qué hacer y no hay un avance en esta temática que se conoce en general en el mundo como emergencia. Yo creo que hay un solo incendio, me parece que hay solamente uno en la historia, creo, si es que lo hay, que tuvo más fallecidos que el En incendio Australia, del, correcto, en Australia. claro, del verano del año Nuestro. pasado. Sí. O sea, y no se castigó a nadie, no se hizo nada y seguimos, como dice muy bien el exalcalde, con el riesgo ahí presente para cualquier Ujú. momento. Entonces, aquí hay un tema que es muy bueno poner sobre la mesa, porque esto ocurre en cualquier minuto. Pensemos en las lluvias intensas, en los temporales, en la caída de cables, en la caída de árboles, la gente se queda sin luz, etcétera, etcétera. Estamos recién entrando en el invierno, pero no hemos abordado como país seriamente esta problemática, aunque sí fuimos en una época ya más pasada, capaces de abordar el tema de la constructibilidad referida Sí. específicamente a los fenómenos sísmicos. Sísmico, exactamente. No, tenemos Ujú. una buena regulación en eso, ¿ah? En general hay que decirlo, nuestros edificios resisten bien, ¿no? Resisten bien en estos grandes terremotos. Yo creo que, como muy bien lo hemos comentado, hay un nivel macro, diría yo, que es el gobierno y los ministerios, ¿no? Adecuando una infraestructura adecuada, pero además está la emergencia, la infraestructura y los planes de emergencia. Los municipios tienen que empezar a crear planes de emergencia en los cuales, desde luego, hagan las diferencias correspondientes, ¿no? Habrán comunas urbanas que tendrán que tener planes de emergencia para los incendios, otras comunas rurales que tendrán que tener para los incendios, urbanas para las inundaciones, en fin. Pero los municipios, el gobierno infraestructura, el gobierno, los ministerios y las municipalidades, planes de emergencia, ¿no? Y donde ojalá, y sería muy conveniente, involucren a la comunidad, ¿no? ¿No? Ojalá pudiéramos llegar a una situación en que viene la emergencia y todos saltan, y está todo listo, lo que vas a hacer tú, lo que vas a hacer el otro, cómo hay que... Bueno, para allá tenemos que ir porque, como muy bien dices tú, Macarena, es una situación relativamente nueva que por Dios, que nos está complicando ahora. Y Oye, no y no muy, estamos preparados. Carlos, sí, no, muy breve. Hay un tema que, estamos claros, o sea, aquí, como se ha dicho, yo creo que justamente se trata de tener primero conciencia en la misma comunidad y crear políticas públicas mucho más exigentes en estos temas, como se hizo justamente en lo que significa la parte sísmica. Y de alguna manera también descentralizar. Por ejemplo, ahora el cuasi terremoto que hubo en el norte, en Atacama, eh, tiene, claro, sé que hay fondo, hay problema de fondo, pero resulta que es el nivel central quien determina si hay zona, si hay que se declara zona de catástrofe o de emergencia, o sea, de cualquier cosa. Entonces, implica no solamente, sino el tema de recursos. O sea, hay un tema que yo creo que también ahí debiera descentralizarse para todos estos temas de la prevención, de la construcción de una infraestructura pública y privada resiliente, como dice este estudio, y obviamente en la recuperación. Pero si invertimos bien, se hablaba incluso con esto, termino la idea, se hablaba de que de aquí al 2030 se calcula por los desastres que van a haber por esto, en algo así de 7.500 millones de dólares para el Estado de Chile. Entonces, es una cosa, sin contar la vida humana, que es lo más importante. Sí, sí, muy bien, absolutamente, muy absolutamente. bien. Ya nos pilló el tiempo, así que vamos Sí. y volvemos. Perdón, en la segunda parte, Carlos nos cuenta cómo haces con la luz. De repente estás en un cuarto rosa, de repente en un cuarto blanco, Es que de según repente su se ánimo, cambia allá y acá. Manejas la Vamos, luminosidad vamos, de una manera vamos al, espectacular, ¿eh? vamos a la pausa mejor, vamos ¿cierto? a la pausa mejor, sí. Ya, muy bien.
Hola, estamos de vuelta conversando entre amigos, estas conversaciones tan entretenidas, semanales que tenemos los profesionales de la UDI de Valparaíso y los simpatizantes de la UDI de Valparaíso. En esta parte de la conversación vamos a hablar sobre un tema que está sonando muy fuerte en educación. Probablemente Carlos y Pancho, aprovecho de saludarlo, se acordarán de que en el gobierno de la presidenta Bachelet, un ministro declaraba que había que quitarle los patines a los estudiantes. Bueno, él se refería a que el sistema de la educación básica y media en Chile está organizado en tres estamentos: la educación particular pagada, la educación particular subvencionada y la educación estatal, que en esos momentos estaba en manos del municipio, es decir, educación municipal. La educación particular pagada había tenido gran éxito porque de alguna manera representaba esa idea personal de tantas familias de invertir en la educación de sus hijos. Entonces esto fue creado, si no me falla la memoria, en el gobierno de Frey, y había una subvención del Estado para grupos de privados que quisieran emprender en educación, pero tenía la característica que los padres podían poner algo para mejorar, ¿cierto?, a través del financiamiento, la calidad de la educación. Y es así como vimos rápidamente que la educación particular subvencionada empezó a mejorar en calidad porque la mayoría venían de la educación municipal. Y este ministro, con el cual yo no estoy nada de acuerdo, en vez de decir vamos a invertir más en la educación municipal porque es la que le interesa al Estado, porque es de las personas que son los verdaderamente requeridos, los más vulnerables, dijo hay que quitarle los patines. Resultado es que hoy día la educación particular subvencionada se debate y se achica cada vez más porque ya por ley los padres no pueden aportar para financiar la educación de sus hijos. ¿Por qué traigo esto a la memoria, Carlos y Pancho? Porque esta situación intentan reproducirla en el sistema de financiamiento de la educación superior. Recordemos que la educación superior tiene un sistema que tiene que ver con la educación gratuita, ¿cierto? La famosa gratuidad a la que pueden acceder muchas universidades o han accedido muchas universidades bajo una promesa que ojalá todos los estudiantes pudiesen hacer la carrera gratis. Hay otro sistema que es lo que nosotros conocemos como el CAE, es decir, la educación financiada con el crédito aval del Estado, de eso la sigla CAE. Esa que creo yo que surgió en el gobierno de Lagos, tuvo el gran acierto de permitir que más de 1.200.000, escuchen, 1.200.000 de estudiantes pudieran acceder por primera vez al sistema de educación superior, sea instituto profesional o sea universidad, con un sistema que permitía que el Estado avalara un crédito que el estudiante podía pagar una vez que hubiese finalizado sus estudios y tuviese trabajo. ¿Qué ocurrió? Como muchos de los sistemas educativos o de los sistemas que se imponen en Chile para regular la educación u otras instituciones, en la práctica se ven algunas fallas, pero en vez de corregir las fallas, se cambia el sistema. El CAE tuvo el problema de que a muchos estudiantes se les hizo difícil pagar. Eso que el CAE, ese crédito aval del Estado, permitía que los padres también pudiesen colaborar pagando el crédito aval de sus hijos, al menos en alguna parte. Hay una promesa realizada, ¿cierto?, con que el CAE se va a acabar, eh, y esto se estaría reemplazando con
el FES, este nuevo financiamiento de la educación superior, que aparentemente es gratis para los alumnos, pero que sí va a tener un costo, porque los alumnos van a tener que pagar después y van a tener que pagar a partir del trabajo que tienen y de lo que ganan. Por lo tanto, un estudiante forzado que obtuvo las mejores notas en la universidad, que se titula con éxito, una vez que y consigue un gran trabajo, va a pasar toda su vida financiando su educación superior. Aquí los rectores de las principales universidades del país, yo he escuchado mucho, Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Viña del Mar, por mencionar las que recuerdo, están opinando sobre este sistema que además prohíbe que los padres puedan colaborar en el financiamiento. Regula, porque estamos en la gratuidad, ¿cierto? Se regula el precio de las carreras, es decir, se está interviniendo claramente en el sistema administrativo de las universidades. Aquí tenemos un gran problema y eso que no he mencionado todavía, que la verdad que estamos invirtiendo la plata al revés, porque el verdadero problema de la educación en Chile está en la educación inicial, en la educación de párvulos, que todavía no es obligatoria, en la educación básica, que le faltan recursos, y en la educación media, que le faltan recursos. Hoy día hay una columna en el Mercurio muy interesante, firmada por María José Hoffman y Constanza V, que se refiere específicamente a este problema. Es lo que quería plantear porque eh, parece grave y los rectores de las universidades están, con justas razones, creo yo, planteando sus objetivos a esta propuesta que engañosamente lo que va a lograr probablemente es fragilizar las universidades, quitándole recursos y haciéndolas depender cada vez más del Estado. Carlos. Sí, correcto. Mira, muy breve. Tú has dicho, has hecho un análisis, yo quiero resaltar dos o tres cosas. Efectivamente, aquí hay un tema ideológico. O sea, yo entiendo que haya, como digo, doctrina, pero hay un tema ideológico del control, de quitar autonomía y del control por los vías del recurso y financiamiento y del control de la universidad y las instituciones. Ya con la gratuidad se está haciendo y de esta manera se vuelve a hacer. Y también hay un tema ideológico que busca estandarizar, pero nivelar para abajo, no nivelar hacia arriba, ¿ya? Ese es el primer aspecto que yo creo que es vital. O sea, aquí no hay ningún reconocimiento al ejercicio personal, ningún reconocimiento también a la investigación. En segundo lugar, eh, Estamos perdiendo, Carlos. sí, no, pero ya estoy de vuelta. Ah, ¿Me escuchan ahí? Claro, ya estoy de vuelta. sí. Sí. En segundo lugar, Bienvenido. además gracias, gracias, re bienvenido. Además del tema, son jugadas de la tecnología. Además del tema del tema ideológico, de no creer en la libertad, en el esfuerzo humano, que son necesarias. Entendiendo que la educación es un fenómeno también, una variación social, pero quitando todo eso, hay lo que tú bien mencionabas en la etapa inicial y escolar. O sea, porque como no votan los niños del jardín infantil y no votan los básicos, incluso la mayoría de los medios, claro. Entonces, el deterioro, como bien sale en esa columna que se estuvo, el deterioro que hoy día existe en los temas de educación en general. Entonces, gracias, quiero ser, quiero ser, quiero ser claro en esto, o sea, gracias a la LOCE que fue dictada en 1982 en el gobierno militar, se inicia el proceso que culmina y que hoy día, como bien se la estuvo, de 40.000, 40 y tantos mil personas que están en la educación superior, solamente universidades y algunos institutos, hoy día, universidades, institutos profesionales y CFT, hay más promedio 1.100.000, 1.200.000 personas que entran en esta educación superior. Bueno, eso fue gracias a la LOCE y gracias justamente a todo el sistema que desde ahí se pudo desarrollar en este país, que bien señala. Entonces, en concreto, yo creo que aquí lamentablemente es un control más del Estado, es un control ideológico que busca tener el control de las universidades y de los alumnos, de alguna manera, y evidentemente en detrimento de aquellos sectores que no votan. Oye, Macarena,
Aclárame algo, el sistema del CAE no es así. Los estudiantes para financiar sus estudios tomaban un crédito bancario, ¿verdad? Con el Bueno, aval del Estado. eso es lo que te iba a decir. Claro, entonces, por eso el aval del Estado, porque el crédito Claro. era tomado con una entidad bancaria y el Estado avalaba si el estudiante después no pagaba, ¿verdad? Ahora, según lo que te entiendo, el sistema es más o menos el mismo. O sea, ahora en vez de tomar los muchachos el crédito con el banco, lo van a tomar con el Estado, ¿no? Y por tanto van a quedar endeudados, no con un banco, sino que ahora van a quedar endeudados, pero igual, endeudados con el Estado. Corrígeme si me equivoco, o sea, el criterio es el mismo. Usted estudia, no tenga problema económico, porque ahora, en vez que el banco le preste, el Estado le va a prestar. Y es la misma historia, o sea, después que usted termine, lo paga. Ahora ahí vienen ya, no sé, las diferencias que haya de precios o qué sé yo, de de estamentos, de qué sé yo, ¿no? Pero eso, ¿no? Al final de Sí, cuentas, el criterio es el es, mismo, ¿no? es parecido, porque lo que pasa que aquí hay una promesa de que el CAE se acabe. Ahí hay una deuda tremenda, porque como esta promesa lleva años, muchos titulados dejaron de pagar sencillamente el crédito, porque decían, va a llegar Boric y me va aquí, y va a anular el crédito, entonces ¿para qué lo sigo pagando? Lo que hace esto es una diferenciación, porque en el fondo castiga al estudiante más aplicado, por así decirlo. ¿Ah? Ese, ese que se titula y trabaja y le va muy bien, gana, paga mucho más. En cambio, el otro, ese que no consiguió trabajo, no pasó nada, ese puede ser eximido del pago. Y por otro Ah, lado, otro efecto que tiene es que este sistema prohíbe que los padres colaboren, porque antes los padres podían ayudar a sus hijos a pagar el CAE, porque los padres estaban tan orgullosos de que su hijo, el primero el primero generacionalmente que iba a la universidad, así como invertían en la educación particular subvencionada, también invertían en la universidad para los hijos. ¿Y dónde iban esos hijos? Iban a las universidades privadas, Pancho, porque ese es otro dato. No iban a las estatales, iban a las privadas. Y las privadas empezaron a mejorar en calificaciones, empezaron a crecer, empezaron a tener recursos. Entonces, aquí hay un sesgo como que el que señala a Carlos. O sea, manda el Estado. Y Carlos dijo una frase que yo siempre la digo. Lo que pasa es que los estudiantes universitarios votan, porque la verdad, yo en lo personal, creo que un estudiante universitario se podría incluso financiar él solo la carrera. No digo que lo haga, digo que es posible, pero un niño no se puede financiar sus estudios, un bebé no se puede financiar claro. sus estudios. Entonces, aquí, si nosotros fortalecemos la educación inicial, básica y media, podemos lograr un joven que a los 18 años sea capaz de trabajar y estudiar, como sucedía antes. Yo trabajé 28 años en el DUOC y antes de la gratuidad eso era así. El DUOC no tenía ninguna ayuda y llegaban Claro. los mejores de los mejores a estudiar y estudiaban y trabajaban. Este es como el sistema al revés. ¿Por qué? Porque esos chiquillos votan, entonces por eso tienen toda la prioridad de los recursos en educación, mientras vemos el desastre en enseñanza básica justamente por falta de recursos. Entonces, es un sistema que es distinto, pero que no se explica así. Dice, si usted no puede pagar, no pague. Pero al final está, está haciendo que las universidades reduzcan su posibilidad, porque al final, ¿qué va a hacer la universidad? No va a poder investigar, va a tener que trabajar con lo mínimo, porque el Estado lo comienza a apretar, digamos, con estas medidas, eh, metiéndose en los aranceles, en cuánto puede cobrar, en que no, en que las familias no puedan pagar. Entonces, hay un sistema que es bastante complejo, ¿ah? Que es bastante complejo. Yo creo que esto da para debatirlo más en extenso,
pero que finalmente no resuelve el problema educativo de Chile, y que a los mejores los somete a una carga tremenda. Bien. Correcto. ¿Carlos? Oye, muy breve, sí, muy breve. El crédito fiscal que existía antes del CAE fue un fracaso porque el Estado no cobraba. Entonces, si el Estado se hace parte, va a pasar lo mismo. Y lo último, el crédito que fue el gobierno de Sebastián Piñera, porque antes existía, pero estaba reducido a los estratos socioeconómicos más bajos. El CAE nuevo lo que hizo fue ampliar la cobertura a los estratos sociales de clase incluso medias altas. Eh, por razones de ingresos, mis dos hijos entraron a la universidad y no tenían ningún beneficio por el tema de ingresos. Bueno, gracias a Dios pudieron estudiar. Pero hoy día, una persona que es... Y ahora, y por último, los que tienen muchos recursos, ¿por qué no pagan? Si tienen recursos, tienen incluso yo diría, es socialmente lógico que puedan pagar la universidad si tienen los recursos suficientes para pagar la universidad y no quedan endeudados. Entonces, yo creo que está mal pelado el chancho, como yo digo de repente en términos más coloquiales, y claramente cuando aquí se agrede la libertad, la legítima autonomía de la institución de educación superior, y además se busca el control por parte del Estado y se busca estandarizar hacia abajo, lo que pasa son estas aberraciones que están sucediendo. Oye, en esto del CAE se ha planteado, ¿verdad?, la eliminación del CAE, Sí, ¿no? O sea, de este crédito que han tomado los muchachos con los bancos, avalados por el Estado. Eliminación del CAE. Esa fue una bandera de campaña de exactamente. Boric, una promesa de campaña. Van 4 años y no ha hecho nada. No, o sea, eso le pasa por andar prometiendo tonteras, ¿te fijas? Pero el punto es que eso no puede ser, porque el costo es infinito, es enorme. O sea, tú tienes que Enorme. pagarle a los bancos todo lo que los muchachos le deben, ¿correcto? No, porque es con aval del Estado. No, los muchachos, Sí, ¿cuánto es eso la deuda? Pero millonaria, miles de miles de miles, miles de ¿no? miles. Miles de. Y además tienes que pagarle lo que lo que le queda a los que han cumplido. Obvio, ¿no? Tienes que pagar todos los que no han cumplido, lo que le falta a los que no han cumplido, y tienes que pagar todo lo que le falta a los que han cumplido. Esas cifras son siderales, no están. No están. Por eso que no se elimina ni se ha eliminado el CAE. Yo no sé si ahora lo van a hacer o no, si no hay plata para eso. Y si se hace un esfuerzo en la educación, bien lo has dicho tú, el esfuerzo hay que hacerlo en la educación básica, hay que hacerla en las salas cunas, hay que hacerla en los jardines infantiles, hay que hacerla abajo. Todos los expertos han dicho, señor, el primer esfuerzo hay que hacerlo abajo. Ahí es cuando los niños tienen que tener el apoyo, cuando todos tienen que ir a los colegios, todos tienen que ir a las salas cunas, todos tienen que ir a los jardines infantiles, universal. Ahí hay que poner la plata y buenos colegios, ¿no? Y buena infraestructura, etcétera. No en las universidades, ¿correcto? ¿No? Y menos para financiar lo que han recibido, entre comillas, beneficio, porque han estudiado, en fin, todos los que han estudiado, ¿no? Si están en condiciones de pagarlo, deberían pagarlo, cuando corresponda, ¿te fijas? ¿No? Pero por tanto, yo en esto de la eliminación del CAE, es una promesa de campaña que nunca se ha cumplido, que yo creo que no se va a cumplir, y que creo que si se cumple es una injusticia enorme para la educación chilena, ¿no? Enorme. Y después viene este nuevo sistema, ¿no? Que es para los que Que no parten. resuelve el tema. Que no resuelve el tema como tú muy bien has explicado. Esa es la situación. ¿Mm? Claro. Así, sí, así de dramático. Nos queda como un minuto, Pancho, tú querías plantear algo. No, lo que pasa es que en un minuto no alcanzo a plantearlo, lo voy a enunciar nada más, ¿no? Ya, enúncialo. Lo enuncio. En la Universidad de Chile se está planteando el famoso tema de la triestamentalidad. O Ya. sea, creando 3 estamentos, ¿no? Que efectivamente los hay, pero no son iguales, y llamando a administrar y a gobernar la universidad a los otros 2 estamentos. Un estamento son los profesores, que efectivamente ellos son la universidad, y son los únicos que son la universidad, y que deben gobernar y administrar la universidad. Los otros 2 estamentos forman parte de la universidad, pero no son la universidad. Vaya usted lo que está diciendo, sí señor, y se lo puedo explicar, pero ahora no hay tiempo. Distinga usted entre lo que es hacer universidad y ser la universidad con aquellos que forman parte de la universidad. Los alumnos no son la universidad. Podría haber perfectamente universidad sin alumnos,
¿no? Los funcionarios, desde luego, cumplen una función fundamental sin la cual la universidad, en los términos que hoy está planteada, no podría funcionar. Pero tampoco son la universidad, ¿no? Los alumnos, por lo demás, están de paso, no saben nada, son ignorantes, por eso han llegado a la universidad. Esto no lo digo de una manera, ¿cómo se llama? ¿Ah? No lo dices peyorativamente. Peyorativamente, ¿no? Efectivamente, son ignorantes, por eso que van a la universidad a formarse, a buscar una profesora. ¿Cómo pueden ellos dirigir la universidad? Porque lo que se está planteando es la triestamentalidad. O sea, que la universidad sea gobernada, ¿no? Desde los profesores, ¿no? Los estudiantes con un porcentaje, y además los funcionarios, ¿no? Los funcionarios tampoco son la universidad, forman parte de la universidad, y están para colaborar y ayudar a que la universidad pueda funcionar, pero no son la universidad. La esencia de la universidad son los profesores, y por ello son los únicos que tienen la trayectoria, el conocimiento, la experiencia y la autoritas para gobernar lo que... Exactamente. Y esto Buen además tema, buen politiza. tema. Se nos acabó el tiempo. Sí. Yo creo que lo podríamos retomar la próxima semana porque me huele a conocido. Ha Sí, conocido además, ¿no? la, Desde luego, si la esto lo historia vivimos. la historia se repite de hace Y 50 años llegamos atrás, hasta aquí 60 antes años que nos atrás. rete Marco, que No va a nos retar. muchas gracias. Nos Bueno, y vemos la próxima semana. pinta la sala, pues, Carlos, ¿no? Pinta la sala. El próximo programa explicaré el tornasol. Ah, ya, ya. Ya, muy bien. Chao, que estén muy bien. Gracias Chao, a todos, chao. un abrazo. Chao, gracias.